En este bloque se va a continuar mostrando el impacto que ha tenido la Universidad Peruana Cayetano Heredia a partir de las investigaciones realizadas en la formulación e implementación de políticas públicas, no solo locales, sino también regionales y globales. En este bloque, denominado De la investigación a las políticas, experiencias heredianas 2, presentaremos las repercusiones que han tenido nuestras investigaciones en la anemia infantil, en la deficiencia de yodo, en mHealth y virus respiratorios. Se les recuerda a los ponentes que cada uno cuenta con 10 minutos para su exposición. En caso la audiencia tuviera preguntas, los invitamos a realizarlas a través del chat. La primera ponencia será desarrollada por la doctora Cintia Vázquez, quien tiene estudios realizados en temas de salud ambiental, salud pública y salud reproductiva. Ella es miembro del Comité de Expertos en Anemia, designado por la Academia Nacional de Medicina, colaboradora del Programa de Ciencias de la Vida de la Academia Nacional de Ciencias y revisora invitada de la revista Pediátrica Especializada. Es docente e investigadora del Laboratorio de Endocrinología y Reproducción de nuestra Casa de Estudios, y ella presentará el tema Anemia Infantil, los nuevos lineamientos de la Organización Mundial de la Salud que influyen en la disminución de las prevalencias en el Perú. Por favor, la doctora Vázquez. Buenos días con todos. Muchas gracias, doctor Villena, por la presentación y a la universidad y al Vicerrectorado de Investigación por la realización de estos eventos de gran interés. Como ya se notificó, en mi caso voy a realizar una breve revisión sobre la anemia infantil en torno a estos nuevos lineamientos que fueron establecidos el 8 de marzo del presente año por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que ponernos en contexto que en la actualidad ya este ente rector, que es la OMS, viene desarrollando diversos cambios en torno a las hipótesis que se han venido estableciendo por diversos grupos de investigación. Es tanto así de que los primeros cambios fueron establecidos para el grupo de gestantes, que también es una población vulnerable. En el 2016 se hace este cambio para el segundo trimestre y se establece de que disminuya 0,5 gramos por decilitro para poder determinar un diagnóstico de anemia durante la gestación. En el caso en específico de los infantes, vamos a revisar de que se han dado dos principales cambios. ¿Y cuáles han sido estas repercusiones en torno a las prevalencias de nuestro país? Declaro no presentar conflicto de interés y bueno, también nos debemos de enfocar un poco entendiendo de que la anemia es una condición, no una enfermedad, y que esta tiene multicausas, multietiologías que pueden estar convergiendo y también que lógicamente van a afectar directamente la salud pública debido a que presentan prevalencias bastante altas. Esta es una secuencia histórica desde una línea de base del 2009 de la ENDES para que ustedes puedan observar cómo han ido las prevalencias tras año. Podemos observar que desde el 2010 hasta el 2023 solamente hemos tenido 6,8% de disminución en nuestro país a nivel de las prevalencias en infantes de 6 a 35 meses de edad. Em, Esto lógicamente es preocupante porque la OMS nos notifica que a partir de los 40 puntos porcentuales es un problema grave de salud pública y se deben de hacer intervenciones nacionales para poder disminuir esta condición. Ahora sí, entrando un poco a los cambios que se han venido realizando bajo estas nuevas directrices, cabe resaltar de que nosotros manejábamos estos valores anteriormente, que en realidad fueron establecidos desde 1958 y que a la fecha no reportaron cambio alguno. Se notificó de que el grupo poblacional de niños de 6 a 59 meses de edad
tenían como punto de corte a el valor de 11 gramos por decilitro o 110 gramos por litro para un diagnóstico de anemia. Sin embargo, en el 2024 se han diferenciado en dos grupos etarios bastante claros, de 6 a 23 meses y de 24 a 59 meses. En el caso de 6 a 23 meses es en realidad en donde se ha aplicado este cambio como tal, porque ya el punto de corte no es 11, sino 10,5 gramos por decilitro. Y lo mismo, se ha generado un cambio en cada una de las categorías de severidad de anemia. Pero un punto también importante y al cual voy a hacer un poco de hincapié, debido a que nosotros somos investigadores del Instituto de Investigaciones de la Altura, es que también ha habido un cambio sustancial en cuanto a los factores de corrección, a los famosos ajustes de hemoglobina. Podemos encontrar de que anteriormente nosotros utilizábamos estos valores y el recorte empezaba desde los 1.000 metros sobre el nivel del mar. A partir de los 2.000 metros sobre el nivel del mar se recortaba 0,2 gramos por decilitro. Sin embargo, en las actuales directrices, ¿nosotros qué encontramos? De que el recorte se da a partir de los 500 metros sobre el nivel del mar. ¿Y cuánto estamos recortando? 0,4 gramos por decilitro. Las noticias y muchas publicaciones han referido de que va a haber una disminución porque las grandes alturas ya no se recorta tanto. Correcto. Nosotros podemos ver de que en los 4.500 metros sobre el nivel del mar, antes recortábamos 4,5 gramos y ahora recortamos 3,3 gramos por decilitro. La disminución de este ajuste en realidad se ha dado a partir de los 3.000 metros, pero antes de los 3.000 metros, ahora estamos recortando más que las directrices anteriores. Entonces, acá básicamente estoy mostrando algunos gráficos de un manuscrito que más adelante se los voy a presentar. Es un libro de opinión institucional de la Academia Nacional de Medicina. Y acá podemos ver las prevalencias em, de cada uno de los años, desde el 2012 hasta el 2022, utilizando tanto los criterios antiguos, es decir, del 2011, y los criterios nuevos. ¿Qué podemos observar? De que lógicamente los criterios antiguos sí tienen una mayor o reportan una mayor prevalencia versus los criterios nuevos. Sin embargo, en total, en general, no hay una diferencia significativa de cambio cuando agrupamos todos los grupos etarios de 6 a 59 meses de edad. Ahora, en esta segunda parte del gráfico, nosotros podemos observar de que lo que hemos hecho es calcular, mejor dicho, las prevalencias de la ENDES, igualmente en todo ese periodo del 2012 al 2022, pero dividiéndolo por grupos etarios, de 6 a 23 meses, de 23 a 35 meses y de 36 a 59 meses. ¿Qué podemos observar? De que el cambio en realidad se presenta únicamente en este grupo de 6 a 23 meses, como era lo que se había notificado, y que este cambio sí resulta significativo. Hay 20 puntos porcentuales que se bajan automáticamente por este nuevo punto de corte. Cabe resaltar que esta disminución es simplemente un recorte matemático. ¿Por qué lo notifico de esta forma? Porque por muchos años, en realidad desde el 2016 que se ha implementado una norma técnica por el gobierno, por el Ministerio de Salud, en donde nos notifica de que a los niños desde los 6 meses de edad se les debe de dar de forma obligatoria suplementación con hierro, así sea anémico o no sea anémico, es decir, suplementación preventiva y suplementación terapéutica. Sin embargo, nosotros nos ponemos a observar todas las noticias y los cambios en la ENDES y que nos notifica de que no ha habido una disminución significativa de la anemia. A partir de que hemos aplicado este criterio nuevo únicamente disminuyendo el punto de corte, se han desaparecido 20% de los niños anémicos. De igual forma, hemos realizado análisis por quintiles de pobreza, entendiendo de que esta es una condición sociosanitaria.
Y se puede observar de que el criterio nuevo para el diagnóstico de anemia me reporta un mejor valor, sobre todo en los quintiles más altos, ¿no? Ha disminuido en estos quintiles más altos. De igual forma para los dos grupos etarios. Y acá unos datos curiosos. Hemos hecho una revisión en los 43 distritos de Lima Metropolitana y hemos encontrado algunas variaciones que me gustaría mostrar. Por ejemplo, el caso más curioso es Lurigancho, que con los criterios nuevos, en vez de disminuir, que era lo que nosotros esperaríamos por el grupo etario de 6 a 23 meses, no ha sucedido de esta forma, sino que ha aumentado 33,3% de anemia. ¿Y por qué? Porque el Lurigancho Chosica se encuentra por encima de los 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, el nuevo recorte, por más de que hemos disminuido en los más pequeños 0,5 gramos por decilitros, pero a la vez le recortamos 0,4 de hemoglobina por haber residido por encima de los 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿esto qué hace? Que Tiene las minutos, prevalencias doctora, para terminar. ¿qué hace que las prevalencias en realidad no se modifiquen en gran magnitud? Bueno, esto es parte de un trabajo nuevo que estamos realizando. Son algunos comentarios finales que debemos de reevaluar las cifras nacionales, a ver, en base a las encuestas de la ENDES y otras estadísticas. Y quiero terminar con esta diapositiva, que es la parte importante, perdón, de la fisiología, entender de que hay un concepto fisiológico detrás de este recorte y que toda esta información y en más detalle, con mayor exactitud, lo van a poder encontrar en el manuscrito que se ha realizado de forma conjunta y convocado, mejor dicho, por la Academia Nacional de Medicina, en donde también tenemos el gusto de ser editores. Y es importante que en esta foto se observe de que hay un representante de la CDC y que esta persona, este investigador, ha visto este tipo de investigaciones y están repercutiendo en las nuevas tomas de decisiones para la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cintia Vázquez. Bueno, no han habido preguntas a través del chat. ¿Me puedo formular una pregunta? Por En favor. fin, ya perfecto. Le agradecemos mucho, doctora Cintia Vázquez. Seguidamente vamos a pasar a presentar al doctor Eduardo Pretel Zárate, quien es mi maestro y es para mí un honor presentarlo, quien nos acompaña de manera virtual, que se encuentra en Norteamérica en este momento. El doctor Eduardo Pretel es médico endocrinólogo, doctor en medicina, investigador y profesor emérito de nuestra universidad. Fue ministro de Salud y ha recibido múltiples premios y reconocimientos, entre ellos el premio Reina Sofía en el año 1996 por el exitoso programa de eliminación de la deficiencia de yodo en el Perú. Él nos presentará la ponencia, la experiencia de la eliminación de los desórdenes por deficiencia de yodo en el Perú. Por favor, doctor Pretel. Muy buenos días, heredianos. Agradezco la invitación para participar en esta reunión y la oportunidad de presentar la experiencia de nuestra universidad en en la aplicación de la investigación científica para la formulación de políticas de salud. Me refiero específicamente a la eliminación de los desórdenes por deficiencia de yodo en el Perú. El yodo, que fue descubierto de manera casual en 1811, es indispensable para la síntesis de las hormonas tiroideas, las cuales a su vez son esenciales para el desarrollo y funcionamiento orgánico, particularmente durante el desarrollo cerebral del feto. Requerimos una ingesta diaria de yodo en cantidades que varían de acuerdo a la edad, pero hay que remarcar que durante la gestación y la lactancia los requerimientos son mayores. Durante la gestación, porque la madre tiene que pasarle al feto tanto hormonas tiroideas como yodo. Y durante la lactancia,
porque la mama también concentra yodo y la única fuente de yodo para el recién nacido es la leche materna. ¿Qué es la deficiencia de yodo y por qué su importancia? Este es un fenómeno natural permanente que está ampliamente distribuido en la corteza terrestre. Desde la formación de la Tierra, el yodo estuvo presente en la corteza terrestre, pero por causas geoquímicas como la glaciación, lluvias, vientos, etcétera, gran parte de este yodo fue arrastrado hacia el mar. Y hay zonas extensas pobres en yodo, particularmente las zonas montañosas como la cordillera de los Andes, zonas forestales como la Amazonía en nuestro país. La deficiencia de yodo a través de la deficiencia de hormonas tiroideas afecta en todos los ciclos de la vida, desde la vida fetal hasta la adultez, de tal manera que por eso es tan importante poder, o la obligación de poder controlarla. Aquí tienen ustedes una imagen que les da la impresión de lo extenso que es el problema de la deficiencia de yodo en el mundo. En este caso, se refiere a encuestas hechas hasta 1960 sobre la prevalencia de bocio. En el año 2004, todavía se estimaba que 2 billones de personas estaban expuestas a la deficiencia de yodo. Y aquí tienen algunas imágenes para recordarles lo que son las consecuencias de la deficiencia de yodo. En nuestro país ya no lo vemos, pero esto fue en el pasado. En la parte superior, el aumento de volumen de la glándula tiroides, primero pequeña, difusa en niños y puede llegar a los extremos del lado derecho, y en la parte inferior diferentes formas de presentación del cretinismo endémico con deficiencia mental. Doctor Pretel, disculpe, no logramos ver las imágenes que nos está compartiendo. A ver, perdón, no sé qué. ¿Ninguna de ellas? No hemos visto ninguna, doctor. Hoy tendría que volver atrás porque es importante. Nosotros tenemos... nosotros podemos hacer, podemos pasar el PPT. ¿Le parece mejor? Sí, bueno, Ok. ¿estamos en ello? Sí, ya la tenemos, ya tenemos la imagen. Bueno, esta es ya la tercera, que muestra obviamente lo extenso que es el problema de la deficiencia de yodo, en este caso representado por encuestas sobre prevalencia de bocio, que como repito, hasta el año 2004 todavía 2 billones de personas se sentían afectadas. La siguiente, por favor. Y aquí tienen ustedes imágenes que demuestran los efectos, las consecuencias clínicas. En la parte superior, el aumento del volumen tiroideo que se llama bocio, y en la parte inferior diferentes formas de presentación del cretinismo endémico, en todos los casos con deficiencia mental, daños neurológicos, sordomudez, nanismo, etcétera. El siguiente. La deficiencia de yodo en el continente americano se asume o casi se tiene la seguridad de que existió desde antes de que llegue a los españoles o Cristóbal Colón al hemisferio occidental. A principios del siglo XX, la deficiencia de yodo fue reconocida como un problema de salud pública en casi todos los países, pero este no es mi cuadro de exposición. El que yo mandé últimamente no es este. A ver, intentemos volver a si yo lo puedo proyectar.
Yo mandé un cuadro distinto. Ya, este es. ¿Se ve ahora? ¿Se ve este cuadro? Hola. Doctor, sí se ve. Ya, bueno. Entonces, decía que a principios del siglo XX, todos los países de América estaban con problemas todavía. Y en el Perú, estudios epidemiológicos mostraron que persistía la endemia, pero no recibió o recibió muy poca atención en los centros académicos y de salud pública. Por ejemplo, no figuraba el tema de deficiencia de yodo, de bocio y cretinismo en la enseñanza en las escuelas de medicina. Yo tomé conocimiento de este problema durante mis estudios de posgrado en Harvard, al lado del profesor John Stanbury, que era una autoridad mundial en este campo. Recién allí en Boston me enteré de la importancia de este problema y que Perú, entre los países de Latinoamérica, estaba seriamente afectado. La prevención y tratamiento de la deficiencia de yodo es mediante la suplementación de yodo y la sal yodada es la mejor vía para la suplementación. En Norteamérica, específicamente en Estados Unidos, en 1924 se inició la yodación de la sal para consumo voluntario de la población. Y años más tarde siguió Canadá. De tal manera que en estos dos países de Norteamérica el control de la deficiencia de yodo ocurrió tempranamente. Contrariamente, los países de Latinoamérica, recién en los años 1950 para adelante, comenzaron a legislar la iodación de la sal. Pero el impacto fue muy pobre. Solo algunos países alcanzaron un éxito transitorio, principalmente porque no hubo una comprensión de la importancia del problema, hubo un débil soporte político, las leyes no fueron aplicadas de manera efectiva. Esta experiencia negativa enfatiza el riesgo de recurrencia y la necesidad de la sostenibilidad de los programas de suplementación. Con el objeto de apoyar la lucha contra la deficiencia de yodo en Latinoamérica, que preocupaba mucho, en 1961 la Organización Panamericana de la Salud creó el Grupo Técnico de Investigación en Bocio Endémico, al cual fui incorporado en el año 1963, cuando todavía estaba terminando o cumpliendo mi programa de entrenamiento en la unidad de tiroides del Massachusetts General Hospital, donde se hablaba muchísimo de la deficiencia de yodo. Y eso me motivó muchísimo para interesarme en este campo. Este grupo promovió muchísimo la investigación. Entonces, cuando yo regreso a Perú en 1966 y me reincorporo a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de donde salí para mi entrenamiento, y específicamente en el Instituto de Investigaciones de la Altura, durante los años del 66 al 75 desarrollamos una intensa investigación sobre el campo de la deficiencia de yodo. Y los resultados de estas investigaciones determinaron que en 1983 se creara un programa contra la deficiencia de yodo en el Ministerio de Salud. Brevemente voy a referir la historia de estos hechos. Dentro de las investigaciones que se llevaron a cabo en la provincia de Tarma, en 3 pueblos donde la prevalencia de bocio era 52% y cretinismo entre 1 a 2%, hicimos una primera investigación, ver la conveniencia de usar aceite iodado para la prevención y tratamiento de la eficiencia en vista que la sal iodada no estaba disponible. Se inyectó
aceite iodado por vía intramuscular, estudiamos el metabolismo de este producto en el organismo, vimos su impacto sobre la función tiroidea, vimos qué dosis podrían ser las adecuadas, etcétera, etcétera. Estudiamos esto. El método resultó efectivo, de larga duración, de respuesta inmediata. La función tiroidea en corto tiempo se normalizó, la prevalencia de bozos decreció en 50% a 18 meses y la protección era hasta de 3 a 5 años por vía intramuscular y si la dábamos por vía oral 12 a 18 meses. Un segundo estudio también importante fue ver cómo monitorear la evolución del tratamiento. Y se determinó que la determinación de la concentración de yodo en la orina en un número representativo de muestras casuales de orina, expresado como el valor de la mediana, refleja el estado nutricional de yodo en un grupo poblacional. Y esto es importantísimo para el monitoreo de los programas. Pero quizás el estudio más importante de trascendencia, no solamente a nivel nacional, sino internacional, porque es el primer estudio que contribuyó a entender o a comprender cómo es el daño que se produce en el cretinismo. Estudiamos a mujeres gestantes con deficiencia de yodo, comparándolas con mujeres que habían recibido suplemento de yodo a través del aceite iodado. Y encontramos que en las mujeres con deficiencia de yodo, el 70% eran hipotiroideas. Pero más importante es que en el lado fetal, cuando tomamos muestras de sangre del cordón umbilical, encontramos también que 15 a 20% de los recién nacidos tenían hipotiroidismo congénito. Esto obviamente era consecuencia de la baja transferencia de yodo y de hormonas tiroideas por la madre hacia el feto para proteger su desarrollo, sobre todo cerebral. Pero nos interesó igualmente averiguar qué pasa después del nacimiento, ya que el recién nacido requiere yodo en su ingesta diaria. Y medimos la concentración de yodo en leche materna. Y pueden ver ustedes en la parte inferior, en las columnas de la izquierda, que la concentración de yodo en mujeres de la sierra en color rojo era tremendamente más bajo que en las mujeres de la costa. Y esto se replicaba también en la leche de ganado vacuno. De tal manera que obviamente la suplementación de yodo al recién nacido era insuficiente en las áreas de deficiencia de yodo como la sierra. Como consecuencia de esto, cuando se hizo la evaluación del desarrollo neuropsicológico de los niños nacidos de madres con deficiencia de yodo, aquí representados en color azul, vemos que tenían un cociente intelectual significativamente más bajo, un retraso psicológico mucho mayor, un mayor porcentaje de deficiencia del lenguaje, de la audición y del desarrollo cerebral. Estos tres resultados fueron suficientemente convincentes para la fundación en 1983 del Programa Nacional para el Control de los Desórdenes por Deficiencia de Yodo en el Perú, que se diseñó todo un programa estratégico. El primer estudio complementario de investigación fue ver cuál era la situación de la deficiencia de yodo en el país y pueden ustedes ver en los datos de la izquierda que en una encuesta nacional que se llevó a cabo entre el 85 y el 86, que el 87% de los pueblos de la sierra tenían bocio endémico. Pero más aún, encontramos que la cobertura de la población con sal yodada era muy baja. La producción solamente cubría el 57% de la necesidad de sal en el país y se repartía prácticamente todo en la costa, no llegaba a la sierra. También
fue importante establecer el conocimiento que la población tenía sobre este problema. Y en una encuesta en amas de casa pudimos ver que el 60% no consideraba al bocio ni al cretinismo como enfermedades y mucho menos lo relacionaban con la deficiencia de yodo. En vista de esto, dentro del plan de acción, un primer programa que se desarrolló fue el programa de educación, comunicación e información para que la población sea partícipe en la lucha contra este problema. Para esto tuvimos la colaboración de profesores de escuelas, clubes de madres, grupos religiosos, medios de comunicación. Pero importante también fue que logramos introducir el tema de la eficiencia de yodo en los programas de educación y en la enseñanza en las escuelas de medicina y nutrición. Y luego, ya conocedores del riesgo que había de la deficiencia de yodo sobre las gestantes, y por otro lado, habiendo experimentado el beneficio del aceite yodado para prevenir inmediatamente, el primer paso que dimos fue cubrir a la población a mayor riesgo, mujeres en edad fértil y niños menores de 12 años con inyecciones de aceite iodado. Se protegió aproximadamente a 2 millones de personas, pero simultáneamente promovimos también el incremento en la producción de sal iodada y en la calidad de la misma. Pueden ver ustedes que si bien es cierto al inicio solamente se producían 55 toneladas métricas por año, unos años ya más tarde se había triplicado esto. Y esto continuó, por supuesto, y aquí ustedes ven en el monitoreo, que fue otra estrategia muy valiosa, no solamente implementada, sino monitorear la evolución, vemos que en el panel superior, que ya a partir de 1995, en líneas azules, la producción de sal yodada superaba la demanda poblacional. Y más importante, en el panel inferior, que a partir de 1996, más del 90% de los hogares en el Perú estaban consumiendo sal yodada. Como consecuencia y beneficio de esto es que a partir de 1995 los niveles de la concentración urinaria de yodo estaban ya por encima de 100, o sea, normales. Habíamos logrado la nutrición óptima de yodo en nuestra población. Y en 1998, Perú fue declarado por la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y el ICCID como uno de los primeros países en el mundo en haber logrado la eliminación de la deficiencia de yodo. Más aún, y para terminar, nuestro éxito en Perú se extendió porque colaboramos con el resto de países de Latinoamérica, que en 1916 se declaró la eliminación de la deficiencia de yodo en el continente americano como un éxito en salud pública. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pretel, por su interesante presentación. Vamos a continuar con la doctora María Sofía Cuba, quien es médico familiar y comunitaria, doctora en medicina, maestra en ciencias clínicas por la Universidad de Western Ontario, Canadá, maestra en gerencia social por la Universidad Católica. Es directora del Centro de Investigación en Atención Primaria de Salud de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y líder peruana en medicina familiar y atención primaria. La doctora Cuba dará la ponencia Innovaciones que utilizan mHealth para personas con demencia y comorbilidades, así como para sus cuidadores. Le invitamos al podio, doctora Cuba. Muchas gracias a la organización de esta nueva edición de Épica para participar. Bueno, después de escuchar a mis dos predecesores, quisiera decir que la investigación en la que estamos está
todavía en una etapa inicial y creo que las investigaciones previas presentadas nos ayudan a pensar cuál podría ser el futuro de esto que estamos en este momento soñando o intentando construir evidencia alrededor de eso. No sé si tienen la presentación. Sí. Ahí. Muy bien. Mi declaración de conflictos de interés. Entonces, les voy a hablar del proyecto que tenemos en la universidad que se llama Impact Salud. Son innovaciones mediante salud móvil para personas con demencia, comorbilidades y para sus cuidadores. Este es un proyecto financiado por el gobierno británico. Y nace un poco de pensar que hay algunos problemas que tenemos las personas que vivimos en países de ingresos medios bajos que no están tan a la vista, ¿no? La anemia sigue siendo un problema importante, los problemas infecciosos siguen siendo un problema importante, pero tenemos una carga alta de enfermedades crónicas. Y más allá de las enfermedades crónicas, que ahora sí se les está dando de repente un poco más de espacio, tenemos otro tipo de problemas que nos van a acompañar, ¿no? No siempre la labor del sistema de salud es erradicar algunos problemas porque va a ser imposible, pero sí de repente abordarlos con humanismo, con calidad. Y la demencia es uno de esos problemas, ¿no? Hay un incremento proyectado de personas con demencia en todos los países y mucho más en los países de ingresos medios bajos. La tendencia de desarrollo de demencia en países desarrollados ha ido bajando en el tiempo. Debido a una serie de factores, probablemente el mejor control de algunas enfermedades crónicas, mayor nivel educativo, pero en nuestro caso este se ha ido incrementando y no es algo que esté en el radar de las políticas públicas. En el Perú es la segunda enfermedad en producir una mayor pérdida de años de vida saludables en personas mayores de 60 años y hay un bajo conocimiento en la sociedad y un estigma a esta condición. Más que estigma, tal vez yo diría que no la conocemos tanto y que también empezamos a normalizar, ¿no? Es normal, entre comillas, que una persona adulta mayor tenga algún tipo de deterioro cognitivo, depende a qué llamamos normalidad, ¿no? Lo que sí es cierto es que es más frecuente, ¿no? Que en mayores de 65 años hay un 7% más o menos de personas que podrían tener deterioro cognitivo. Y la demencia y las comorbilidades también son algo que hemos pensado para este proyecto porque las personas que tienen comorbilidades y demencia las personas con demencia tienen el doble de comorbilidades que las personas sin demencia, ¿no? Y hablamos de enfermedades crónicas que de repente son, digamos, mucho más frecuentes en este grupo. Y otra cosa que estamos pensando en este proyecto es sobre los cuidadores. Los cuidadores también tienen mayores probabilidades de desarrollar problemas de salud física y mental. Entonces, nuestro proyecto está orientado a abordar esta diada del cuidador y la persona con demencia desde diferentes miradas. Lo que hemos pensado en este proyecto, que como dije está financiado por el gobierno británico, tenemos varias universidades asociadas desde el Reino Unido interesadas en abordar este problema. Y lo que buscamos es no simplemente estudiar la enfermedad o el problema, sino fortalecer el sistema de salud del Perú y Latinoamérica empleando la demencia como un indicador clave y usar la innovación tecnológica sostenible, integrada y centrada en la comunidad. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con demencia y sus cuidadores a partir de esta investigación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, tenemos 5 paquetes de trabajo. Como les dije, esta es una investigación que está en curso. Hemos empezado más o menos hace 1 año y medio. Y tenemos 5 paquetes de trabajo en los que estamos trabajando en 4 localidades del Perú, en 4 regiones, Tumbes, Loreto, Huancayo y Lima. El paquete 1 de trabajo es el estudio de la capacidad del sistema. Estamos evaluando que tanto nuestro sistema está listo para abordar a las personas con demencia. El paquete 2 es el diseño y testeo de un aplicativo de tamizaje.
Estamos buscando validar una herramienta tecnológica para poder hacer el tamizaje de demencia por personas que no son profesionales sanitarios, agentes comunitarios o personas de la comunidad. En el paquete 3 tenemos un piloto de intervención, un estudio de factibilidad en el cual vamos a intentar evaluar una adaptación de una intervención relacionada a los cuidadores de las personas con demencia. En el paquete 4 estamos buscando hacer el track de cuánto mejoraríamos en el gasto si abordamos a las personas con demencia, un estudio sobre la economía y la demencia. Y el paquete 5 también se está relacionando tal vez con la comunicación, pero también cómo nos acercamos a los que hacen las políticas sanitarias. Entonces, volviendo al punto inicial, buscamos el trabajo con personas con demencia y sus cuidadores y también buscamos un acompañamiento al sistema de salud desde la macro, meso y microgestión. Y les voy a hablar un poco de lo que ya hemos avanzado, del paquete 1, que es el que tenemos más avanzado. Esperamos con el estudio mejorar la calidad de vida, como decía, las personas con demencia, de los cuidadores, implementar la herramienta de tamizaje comunitario, contribuir a un diseño de un plan nacional de demencia y ser modelo para otros países de Latinoamérica, generando conciencia sobre la enfermedad o el problema de salud en la población. Entonces, en el paquete 1 les comentaba, perdón, sí, que hemos evaluado la preparación del sistema de salud para responder a las personas con demencia y para esto nos hemos acercado tanto a gestores como a prestadores de servicios sanitarios, como a personas con demencia y sus cuidadores. Y lo que hemos encontrado, perdón, voy a ir a la siguiente para no correr mucho tiempo. Esto le decía que hemos entrevistado a diferentes actores del sistema y lo que hemos encontrado en estos actores del sistema es que no hay un plan, conocimiento o abordaje diseñado de cómo vamos a atender la demencia. Desde los prestadores sanitarios tampoco existe, digamos, un abordaje de repente más estructurado como sucede en otros problemas sanitarios y desde los cuidadores sienten que no hay un abordaje desde el sistema. Perdón que no puedo avanzar con la lámina. Ahí está. Entonces, los principales motivos por los cuales las personas con demencia demoran a acceder a su diagnóstico son el desconocimiento sobre la demencia, la baja disponibilidad de citas con especialistas. Las personas con demencia y sus cuidadores no cuentan con la capacidad de navegar en un sistema fragmentado. La tranquilidad en el hogar es un factor determinante en la búsqueda de un diagnóstico y la continuidad del tratamiento. Mientras los síntomas de las personas con demencia sean manejables, los cuidadores perciben un mayor éxito del tratamiento y eso está relacionado a la naturaleza de la demencia y las dificultades para acceder al tratamiento. Las emociones de los cuidadores durante este viaje son comúnmente angustia y estrés. Sin embargo, el acceso a inicio de un tratamiento para la demencia y sus familiares, cualquiera que fuere, coincide con la aparición de emociones de bienestar y mejoría. ¿Y qué hemos hecho en políticas públicas? Todavía este no es un estudio que ha terminado, sin embargo, desde el inicio estamos tratando de abordar también el sistema. Entonces, lo que estamos intentando es que haya un codiseño tanto con la comunidad como actividades de concientización y educación mientras vamos desarrollando el proyecto. También estamos llevando a cabo esfuerzos para incidencia política y actividades para formulación de política con las partes interesadas. Algo interesante es que tenemos un panel de personas que viven la experiencia de enfermedad. Entonces no solo estamos participando investigadores de Cayetano, investigadores del Reino Unido, sino también un panel de asesores cuidadores de personas con demencia. Está formado por un grupo de 12 cuidadores o excuidadores y se reúne una vez al mes para intercambiar experiencias y trabajar en la identificación de dificultades y necesidades para generar propuestas de solución. Hemos tenido experiencias piloto en las sedes donde estamos haciendo y se espera consolidar grupos sostenibles.
Y en cuanto al hacer políticas públicas, estamos buscando que todas estas partes se cumplan, ¿no? Y tal vez cuando la investigación se acerca a políticas públicas no es tan lineal, entonces quisiéramos establecer una agenda, formular políticas y luego que éstas se implementen, se adopten y se puedan evaluar. Probablemente en esta etapa en la que estamos en el proyecto estamos en el establecimiento de la agenda, que creemos que sí lo hemos hecho exitosamente, aunque el proyecto todavía esté en curso, y la formulación de políticas. Hemos establecido una relación con los macro stakeholders que nos permiten realizar incidencia pública en materia de instrumentos políticos. Realizamos esfuerzos para apoyar de manera técnica la generación de documentos normativos en el manejo óptimo de la demencia en Perú. Estamos en camino con esto en la Dirección de Salud Mental y estamos instaurando la agenda pública de formulación de documentos normativos alineados a nuestro proyecto. Entonces, esta es una foto de una de las reuniones que hemos tenido. Está el director nacional de intervenciones en salud pública, estratégicas en salud pública, de donde depende la Dirección de Salud Mental. Hemos puesto en agenda el que se desarrolle un plan nacional de demencia en el país y estamos teniendo reuniones periódicas con la Dirección de Salud Mental para discutir la formulación de documentos. Entonces, creemos que los resultados de nuestro proyecto van a ir alineados al desarrollo de políticas públicas porque estamos haciendo el trabajo en paralelo y no esperando a que termine el proyecto necesariamente para hacer todas esas aproximaciones. Y creo que nos está sirviendo a ambas partes. Me parece que tengo una más. Sí. Quería cerrar solo diciendo que en investigación creo que es importante que pensemos en las personas, nos centremos en la comunidad, no solamente estudiemos enfermedades, sino también cómo éstas impactan a las personas, y creo que es algo que está haciendo el proyecto. Pero también es importante que, como lo han demostrado las presentaciones previas, podamos acercarnos hacia los que hacen las políticas y presentar lo que estamos haciendo, porque si no, no tiene mucho sentido todo este esfuerzo si no vamos a lograr que cambien la vida de las personas por las cosas que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cuba. Seguidamente vamos a presentar al doctor Pablo Sukayama, quien es investigador principal del Laboratorio de Genómica Microbiana y profesor asociado de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es PhD en microbiología molecular por Washington University en San Luis, Missouri, Estados Unidos, y maestro en salud pública en países en desarrollo por la London School Hygiene and Tropical Medicine, Londres, Reino Unido. El doctor Sukayama presentará la ponencia Vigilancia genómica de virus respiratorio. Adelante, doctor Sukayama. Doctor Villena, muchas gracias. Gracias a los organizadores por la invitación. Siempre un gusto estar en este bonito evento. A ver, ¿avanzo yo? Avanzo. Regresemos a la primera, por favor. Claro. Mi laboratorio en Cayetano estudia genomas, básicamente, la secuencia de ADN que codifican el genoma entero de un organismo, y en este caso, en virus. Pero, siento que no está. Ahí está. Y me gusta empezar con esta frase que es, un virus son organismos ni siquiera sabemos del todo si son vivos, pero son organismos que básicamente son malas noticias envueltas en proteína. ¿Y a qué me refiero con malas noticias? Al genoma, es un genoma de ARN de 30.000 bases, 4 letras ATCG, que estas 4 letras, bueno, primero este genoma de 30 kilobases fue generado muy rápidamente al comienzo de la pandemia, en pocos días, en términos de 10 días, desde que el primer paciente fue ingresado al hospital de Wuhan hasta que se generó la secuencia completa, ya estaba publicado este genoma. Y esta primera secuencia tuvo un impacto muy grande sobre el curso de la pandemia que recién empezaba. Primero es que
es un coronavirus, quedó claro que era un coronavirus, pero que no es los mismos coronavirus que ya hemos visto antes. El SARS-1, que había estado circulando en Asia 20 años antes, u otros coronavirus en murciélagos. Entonces, probablemente esto es un evento nuevo, esto es un organismo nuevo que ha aparecido en la población humana. El segundo punto importante es que el origen más probable de este virus ha sido una zoonosis, que de una población animal ha saltado a un hospedero intermedio y luego ha saltado al humano. Si bien ha habido mucha discusión, mucho escándalo sobre teorías de que el virus ha sido creado en el laboratorio o ha sido liberado a la población humana de manera intencional, la evidencia simplemente no apoya esas ideas. Siguiente. La secuencia del genoma también permitió el diseño de las millones, cientos de millones de pruebas moleculares que se han hecho a lo largo de toda la pandemia. Y además, pocos días después de conocerse la secuencia del genoma, empezaron los primeros estudios y los primeros candidatos a vacunas basadas en ARN mensajero, esta nueva tecnología que resultó realmente crucial. Entonces, a partir de una primera secuencia del genoma, pudimos obtener muchísima información nueva y muy útil sobre el nuevo patógeno que estaba circulando. Siguiente. Este genoma básicamente codifica toda la biología del virus, codifica 29 proteínas, que es realmente poco, pero estas 29 proteínas son suficientes para mediar todo el ciclo de vida, desde el punto de entrada hacia el receptor ACE2, hasta la internalización del virus, cómo coopta toda la maquinaria transcripcional de una célula y eventualmente es liberado. Siguiente, por favor. Todo esto para terminar con un virus maduro, lo que llamamos un virión, que ya está listo para ser infectado. Nuevamente, toda esta información está en el manual de instrucciones, que es el genoma del virus. Y desde ese primer genoma del virus, identificado en Wuhan, hasta, en mayo 23 se llegó a este hito de 15 millones de secuencias, 15 millones de genomas completos de un virus. Nunca antes en la historia de la ciencia habíamos tenido tal cantidad de información sobre un patógeno durante una epidemia. Fue un avance enorme. Y desde ese entonces hemos podido utilizar las mutaciones, o sea, cuánto cambia el virus en el tiempo, para entender cómo evoluciona y cómo se transmite este virus en la población humana. El virus ha seguido transmitiéndose, ha seguido cambiando, y a lo largo de 4 años de pandemia, ya estamos llegando a que los virus que circulan hoy tienen unas 140, 150 mutaciones con respecto al virus original en Wuhan. Y con esa información de mutaciones podemos rastrear, podemos ver cómo el virus se ha movido de un lugar a otro, y también podemos ver la evolución casi en tiempo real de nuevas variantes. Este término variantes, que son variantes genéticas, que se han ido formando a lo largo de la pandemia y que siguen cambiando para adaptarse al virus, para adaptarse a las vacunas que han sido utilizadas. Sin embargo, a pesar de este hito enorme de la ciencia, 15 millones de secuencias, hay una gran disparidad y no todos aportan de la misma manera. Claramente, los países de altos ingresos, sobre todo en Europa y Norteamérica, son los que han secuenciado la mayoría de estos virus. Miren, en la parte inferior de la figura, solamente una fracción muy pequeña viene de Sudamérica y de África, países de bajos y medianos ingresos, donde irónicamente es aquí, en estos países, donde es más probable que ocurran nuevos brotes y aparezcan nuevas pandemias. Nuevamente, si queremos que un sistema de vigilancia genómica, que ya está muy avanzado en el mundo, si queremos que tenga un impacto real sobre las políticas públicas, tenemos que mejorar esta disparidad que tenemos. Aumentar el porcentaje de secuencias que son evaluadas. Se ha visto que países de bajos y medianos ingresos con las justas llegan a menos del 1% de casos secuenciados, mientras que en algunos países ricos como Dinamarca se llega al 50, 60, 70%. Y además no solamente basta con generar la información, sino también con generarla a tiempo. En promedio, si queremos que la evidencia que generamos sea accionable, tiene que ser rápida, tiene que ser en tiempo real. Sin embargo, estamos llegando a procesos de 3, 4, hasta semanas y hasta a veces meses para que las secuencias sean publicadas. Siguiente. Sin embargo, con todas estas limitaciones, Sudamérica a lo largo de la pandemia se las ha arreglado para generar casi 400.000 secuencias. Nuevamente, esto es algo que nunca habíamos visto en la historia de la ciencia. Y Perú ha sido un caso de éxito en la región, generando hasta casi 55.000 genomas de SARS-CoV. Y a partir de esta información, siguiente, por favor. Y también dentro de todas estas limitaciones, nuestro laboratorio en la Cayetano tuvo su aporte a lo largo de la pandemia
en que montamos un sistema de vigilancia genómica basada en universidades y a los pocos meses de la segunda ola de la pandemia identificamos esta nueva variante que pasó a llamarse variante Lambda. Y fue, considero, un éxito de laboratorio y la investigación, pero también tiene críticas, porque la variante Lambda fue por primera vez identificada 3 o 4 meses después de que ya está iniciada la segunda ola. Nuevamente, hubiéramos querido que sea en tiempo real, pero hay limitaciones técnicas y de presupuesto y de flujos de trabajo que no nos permitieron identificar esto a tiempo. Cuando supimos que ya había una variante en Sudamérica, esta variante ya se había salido en más de 30 países. Entonces tenemos que mejorar ese punto. Siguiente. Sin embargo, con toda esta información y colectando todo lo que había en Sudamérica, hemos podido comparar la dominancia de ciertas variantes en la región. Miren hacia la izquierda como solamente el Perú fue el país donde se originó la variante Lambda. En Ecuador y en Colombia teníamos la variante Mu y en el resto de la región la variante Gamma. Siguiente, por favor. Nuevamente, utilizando estos patrones de mutaciones de cientos de miles de genomas, podemos hacer un mapeo muy rápido, muy preciso, de dónde se originan las variantes, en el caso de Gamma a la izquierda, desde Brasil hacia el mundo, desde Lambda de Perú hacia el mundo, y la variante Mu de Colombia, desde Colombia hacia el mundo. Siguiente. Hemos visto también el reemplazo de variantes conforme han aparecido nuevas variantes, conforme la vacunación ha progresado en todo el planeta, el virus ha respondido, ha mutado, ha cambiado, generando nuevas olas de contagio. Siguiente. Entonces, si queremos, pues, se ha avanzado muchísimo en esto de la vigilancia genómica de virus, pero todavía no estamos ahí. Porque si queremos llegar al siguiente paso de establecer una red global de vigilancia genómica de virus, primero tiene que ser global, tiene que ser coordinada entre países, tienen que haber reglas comunes de publicación, de ceder los datos, de compartirlos libremente. Siguiente. Segundo, tiene que ser en tiempo real. Tiene que ser pasar de muestra a análisis, a publicación de las secuencias en menos de 10 días, idealmente, para que esa información pueda ser utilizada rápidamente por autoridades en salud pública y no todo termine solamente en publicaciones. Siguiente. Y también tenemos que eliminar estas disparidades. Tenemos que asignar más recursos hacia los países de bajos y medianos ingresos justamente para tener ojos y oídos en los lugares donde esos nuevos brotes, estas nuevas zoonosis, es más probable que ocurran. Siguiente. Tenemos que coordinar muy bien el componente clínico a una colección adecuada de muestras en varios puntos del país, de la región. Tenemos que tener laboratorios que funcionen bien, que estén bien equipados, con personal que esté bien entrenado. Tenemos que tener un componente bioinformático ágil, dinámico y que pueda coordinar entre distintos países y regiones. Siguiente. Y nuevamente, lo ideal, en un mundo ideal queremos tener estos ojos y oídos, puntos de control, puntos de muestreo, en los lugares mismos, en las comunidades donde es más probable que ocurran estos eventos de zoonosis. Tener la capacidad de captar pacientes con síntomas inusuales, poder muestrear en el momento, poder secuenciar en el momento con sistemas portátiles de secuenciamiento, poder subir la información en tiempo real y que todos se beneficien de esta información para encender las alarmas de forma temprana. Siguiente, y la última creo. Lo que aspiramos es que, nuevamente, por todo el mundo hayan repartidos estos sistemas de vigilancia que rápidamente permitan sonar la alarma si hay un evento temprano, una epidemia, y además mantener una vigilancia activa, no solamente en humanos, sino en el ambiente, en animales domésticos, en animales salvajes, y poder integrar todo esto en una red de flujo de datos que inmediatamente alimente a redes globales de información y compartir los datos libremente. Todavía no estamos ahí, a eso es a lo que aspiramos en las siguientes epidemias, pero hay que mantenernos y desarrollar la capacidad, infraestructura y el talento local para poder llegar a ese punto. Siguiente. Y solamente para cerrar, si queremos hacer vigilancia genómica a escala, requerimos cooperación a escala, no solamente de científicos, de clínicos, sino también de las personas, los tomadores de decisiones, quienes adjudican, organizan los fondos, quienes aseguran de que los programas de vigilancia persistan en el tiempo, y esto recién funcionando todo en conjunto, destinando todos esos engranajes, es que vamos a poder llegar a un sistema realmente integrado en tiempo real, equitativo, de vigilancia genómica de virus respiratorios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sukayama. Adelante, por favor. Gracias, doctor Villarreal.
Bueno, nos han enviado unas dos preguntas, pero antes también quisiera hacer a cada uno de los ponentes preguntas muy concretas. A la doctora Cintia Vázquez, de los estudios que ha realizado, ¿ustedes recomendarían no administrar hierro a los recién nacidos en el Perú y sobre todo en las poblaciones de altura? Al doctor Pretel, eh, si actualmente existe alguna vigilancia que defina cómo está la situación en el momento actual de la deficiencia de yodo en el Perú. A la doctora Sofía Cuba, la importancia de capacitar los familiares de los enfermos con enfermedad mental y sobre todo con demencia, para que tengan mejor atención a los pacientes con esta enfermedad. Y al doctor Sukayama, si en base a los estudios que ellos tienen sobre la genómica de los virus, se puede predecir o no la emergencia de nuevas mutantes de diversos virus respiratorios, especialmente del SARS-CoV-2. Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Sí, bueno, comentar que estamos trabajando para determinar cuánto es el factor atribuible a la deficiencia de hierro en justamente poblaciones de altura, en infantes y mujeres gestantes. Lo que notifica de dar la suplementación, nosotros vamos primero a tratar de confirmar un diagnóstico dirigido a esta deficiencia de hierro. Y si lo existe, claro que sí, el hierro va a ser el tratamiento. Sin embargo, no se debe de tomar una política pública de forma generalizada cuando sabemos de que muy poca proporción de la población estaría bajo esta condición, porque podríamos tener más efectos adversos que los beneficiosos. Gracias. Doctora, muchas gracias, doctora Vázquez. No sé si el doctor Pretel se encuentra conectado. Desconectado. La doctora Sofía Cuba. Sí, hay evidencia científica de que una aproximación al cuidador ayuda a mejorar resultados sanitarios en el cuidador, de menos sobrecarga, menos depresión, pero también en la persona con demencia, que tiene menos complicaciones, va a menos hospitalización, vive una vida de mejor calidad. Entonces, el poder abordar no solo a la persona con el problema, sino a la persona más cercana y que asume muchos roles y que muchas veces es una mujer también. Creo que es algo que tenemos que mirar como sistema de salud. Nuestro estudio está intentando ver cómo adaptamos una intervención dirigida a los cuidadores para tener un impacto tanto en el cuidador como en la persona con demencia. Gracias, doctora Cuba. Doctor, gracias. La pregunta era si podemos utilizar la información en los genomas para predecir la siguiente pandemia. Es una idea muy interesante que se ha abordado, se ha intentado hacer esto, haciendo vigilancia en animales, en el medio ambiente, para entender la diversidad de virus que están presentes. Y ha sido un esfuerzo enorme que no ha dado muy buenos resultados, de verdad, porque es muy difícil predecir cuál de los millones de virus que circulan en animales va a ser el siguiente que salte a un humano. Sin embargo, creo que el siguiente punto donde podemos intervenir es justamente cuando ya ocurre ese salto, la zoonosis, y cuando ya empiezan a observarse síntomas nuevos en la población humana. Ese es el siguiente punto donde uno puede actuar. Quizás no predecir, pero sí apagar el incendio temprano antes que se salga totalmente de control. Entonces creo que el enfoque debe estar en tener bien esos puntos de muestreo en distintas partes, sobre todo del sur global, porque es ahí donde es probable que ocurran estas nuevas epidemias. Muchas gracias, doctor Tsukayama. Bueno, antes de pasar con las siguientes ponencias, nos despedimos gratamente de los ponentes, en especial del doctor Eduardo Pretel, agradeciéndole su participación en el presente bloque